acuerdas cuando hablamos la semana pasada del editorial que hizo la cadena SER en jornada electoral? La cadena SER, las elecciones el mismo 14 de marzo de 2004, donde reivindicaba que ellos habían dicho la verdad frente a las emisoras y medios que no lo habían hecho, señalando expresamente a Televisión Española, COPE, Antena 3 y Onda Cero. El gobierno de José María Aznar ha utilizado todos los medios de comunicación públicos para tratar de mantener durante 3 días, como única tesis, la autoría de ETA. La presión y la manipulación han sido especialmente descaradas en los telediarios que dirige Alfredo Urdaci en Televisión Española y en las tertulias de Radio Nacional. Antena 3 y Onda Cero, medios del Grupo Planeta, del empresario José Manuel Lara, y desde la COPE, la cadena de radio de los obispos. Los servicios informativos de la cadena SER se reafirman en toda la información que han ido ofreciendo a sus oyentes en estas 72 horas. Esta mañana, es decir, la mañana del 11 de marzo de 2024, don Carlos Alsina hacía un editorial donde, no sé si lo vas a escuchar tú desde ahí, hacía su particular ajuste de cuentas. Huelga recordar, para algunos es mejor que olvidemos, aquel bulo del terrorista suicida. Mejor olvidar también aquel editorial basado en falsedades y mentiras con que la cadena de radio más oída de este país se permitió atacar la integridad profesional de quienes trabajamos en otro grupo. La más oída, duele decirlo, volvió a hablar de oídas. Estaba recordando cómo fue la emisión de Onda Cero aquel día. Él estaba ya en Onda Cero por ahí, supongo, aunque no hacía las mañanas porque las hacía todavía don Luis del Olmo y Carlos Herrero creo que hacía las tardes, pero sé que estaba ya en el equipo. Y entonces deja caer aquel día cuando hicieron ese, no voy a recordar aquí lo de los terroristas suicidas que hizo la cadena de radio más escuchada, ni ese editorial donde la cadena de radio más oída demostró que hablaba de oídas. Es lo que lanza. Lo cual entiendo que es su respuesta a aquel editorial en el que incluía a Onda Cero entre las cadenas que atacó, pero no creo que ni la cadena SER hoy haya puesto el acento en ese editorial. ¿Te parece que era un ajuste de cuentas que al señor Alsina le apetecía hacer o que es de justicia en contestación a aquel editorial 20 años después? Es de justicia, pero creo que llega tarde. Imagino que ya todas las cuentas que se tenían que ajustar se ajustaron y ya le dedicaron en su momento sus editoriales particulares. Pero hacerlo hoy, 20 años después, pues hombre. A mí me da atención porque ya te digo que el grupo Prisa y los medios en general que podemos considerar próximos al bando progresista, llamémoslo así, están también zurrando mucho a los medios de la conspiración. Pero Onda Cero no está incluido. Se están centrando su ataque en los de siempre, en Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Santos. No creo que nadie meta Onda Cero en la ecuación. Me da la atención de que el señor Alsina haya querido reivindicar aquella pulla a Onda Cero del año 2004. Más que una defensa hacia COPE u otros medios en los que a lo mejor Onda Cero no se encontraba, creo que es un ataque hacia la SER. Aquí lo hablamos en una de las piezas del otro día, que yo al menos consideraba que se le había dado demasiado bombo a la actuación de la SER, al trabajo que habían hecho y que se les había puesto como un ejemplo, como cuando realmente se les había cogido en mentiras o en desinformaciones. También, como está bien aquí diciendo Alsina. Entonces, lo que pasa es que digo, creo que esas cuentas ya se tuvieron que ajustar y supongo que se ajustaron en su momento y comentarlo hoy, nadie se está acordando, creo que nadie estará recordando, espero, hoy, el día de hoy, 20 aniversario del 11M, lo que hizo la SER. Que la SER hizo una editorial el día de las elecciones acusando a Onda Cero y el resto de medios de... No, pero a lo que me refiero es la gran labor que hizo la SER. No creo que hoy nadie esté diciendo, bueno, porque, bueno, a lo mejor la propia SER. Que la propia SER sí lo está haciendo, sí, pero es lógico porque están autorreivindicándose. Pero ha habido otro ajuste de cuentas, y es lo único que voy a hablar que sea actual, que es el que ha habido entre el señor Lorenzo Milá y el señor Alfredo Urdaci. Te explicaré. En el año 2004, como sabes, todavía gobernaba el Partido Popular y había un acuerdo entre los... Dentro de Televisión Española siempre ha habido gente, digamos, más cercana al Partido Popular y más cercana al Partido Socialista. El acuerdo que había en aquella época es que el telediario 1, el de mayor audiencia, lo controlaba el Partido Popular, don Alfredo Urdaci, director de informativos y presentador estrella. Las dos noticias la dirigía un señor llamado Fran Llorente, considerado afín al PSOE, y con el señor don Lorenzo Milá como presentador. De hecho, cuando había manifestaciones contra la guerra de Irak, la 1 no los daba lo menos posible y la 2 las daba mucho. Era un poco el equilibrio que había en aquella época. Cuando gana el señor Zapatero las elecciones, ¿qué va a pasar?
que el señor Ordaz será cesado y van a poner a Fran Llorente de la 2 a la 1 y el presentador estrella de la 2 pasará a la 1 como presentador estrella. Bien. Ha contado ahora don Lorenzo Milá una pieza que ha sido subida a la web de Televisión Española con el título La entrevista, que le han puesto la entrevista, no lo quiero decir bien, la entrevista que nunca se emitió, diciendo que en ese momento, en esa jornada del 12 de marzo de 2004, Lorenzo Milá está en Estados Unidos y entrevista en la casa del embajador, don Javier Rú Pérez, al presidente de Estados Unidos y a la primera dama, que acuden a solidarizarse con España y tiene una entrevista. En esa entrevista, el señor George Bush hace una alusión a que hay dudas con la autoría, que podría interpretarse como señalamiento al tema islámico. Y lo que dice Lorenzo Milá es que la entrevista no fue emitida, que el gobierno o Televisión Española censuró a esa entrevista al señor Bush, a pesar de que lo muy amigos que se supone que eran el señor Aznar y el señor Bush. En ese reportaje en el que no participa don Alfredo Urdaci, a pesar de que la actualidad el señor Urdaci es empleado de Televisión Española, por un tema muy largo que no vamos a explicar aquí, no aparece, según parece porque él no ha querido aparecer. Pero sí ha ido a un medio privado el debate a ajustar cuentas, a responder al ajuste de cuentas, lanzando también sus propias pullas. Esta ha sido, digamos, la polémica última del día entre estos dos. Yo no he vuelto a verla. De hecho, ni siquiera sabía si estaba en el archivo. Y está. Pero aquello fue muy heavy. Aquello fue alucinante. Es muy claro el título. Digo esto porque yo lo primero que hice fue mirar lo que yo tenía en archivo. Y me llama la atención porque yo tengo unos fragmentos de esa entrevista emitidos en dos documentales que hubo en aquella época, uno llamado 72 horas y otro que emitió Telecinco, donde incluyen las declaraciones del señor Bush y pone el logo de la 1, con lo cual al menos un fragmento sí fue emitido. Pensamos, bueno, pues esto tendrá, o sea, como el gobierno ha cogido con tanta convicción el camino de la autoría de ETA, pues no les interesará ser amigos de Bush en este momento, ¿no? Él era muy relevante lo que estaba ocurriendo allí. O sea, el embajador de España había conseguido que el presidente y la primera dama vinieran a su residencia a ofrecer a España este mensaje. Es que era muy potente, ¿eh? A lo mejor no le gustó que luego pasaran las horas y este mensaje desapareciera del relato, ¿no? 20 años después, recuerde que hay una entrevista que alguien dice que no se emitió y no va a la videoteca de la casa, si es que está o existe, no sé si lo habrán borrado, y busca esa hora y dice, voy a ver qué se dio, porque se dio. Digo, además yo conozco a la persona que editó esa entrevista, que era el jefe de internacional de la época, Daniel Peral. Es decir, que la edita unos minutos. Claro, es curioso cómo aquí han empezado diciendo no se emitió, o sea, lo que sea en directo, ¿no? Se emitió íntegra la entrevista que el día 11 por la tarde, 6 minutos, pero no, yo es que hacía periodismo y esa entrevista sale. Bien. Me llama la atención cómo Fran Llorente dice, no, yo es que hacía periodismo y los del otro lado hacían seguidismo del gobierno. ¿Y usted no emitió íntegra? ¿Qué tipo de periodismo hacía que no emitió íntegra esa entrevista? Porque la entrevista cuando llega al pool de Televisión Española a través del envío internacional está a disposición de todo el mundo. Ahí la ve todo el mundo sabe lo que hay ahí. Esto no es una cosa que uno coge y la mete en un cajón. No tengo palabras, sobre todo porque se va directamente dirigido a decir, el señor Urdaci censuró. Yo no censuraba estar todavía, o no lo entiendo, la verdad. No, yo no quise participar porque parto de la base de que lo que estaban intentando hacer era una falsedad. Si no lo has emitido, si lo has emitido, es decir, digo, si has emitido, no es cuestión de más, me parece que es un tema profundamente falso, ¿no? O sea, oiga, han pasado 20 años y usted hasta ahora no ha dicho nada. Es decir, Lorenzo Milá, durante todos estos años, 2 décadas, no ha dicho nada.
Él que hizo la entrevista en ningún momento ha levantado la voz y se ha quejado y ha dicho, oiga, no sé, no entiendo la razón, ¿no? No sé si intenta recuperarse del famoso anuncio de que la pandemia era una simple gripe que se curaba con un poquito de... Es que cuando estaba la pandemia en 2020... Sí, lo recuerdo. Pero cansan de repetirnos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. No vamos a hablar del COVID hoy. Yo creo que la pregunta ante esto no es si se emitió o no se emitió, puesto que si tú tienes fragmentos, es que al menos parte de ella... En el telediario del 12 de marzo a las 9 se emitieron fragmentos de esa entrevista. Bien, pues fíjate, yo la pregunta que te iba a hacer es ¿cuándo se emitió? Si me dices que el día 12 se emite parte de esa entrevista, el relato de Lorenzo Milá ya se cae bastante, entonces a lo mejor es que piensa que no sé esos fragmentos que se emiten qué contenido tienen, es decir, si es un contenido relevante. Básicamente condolencias al pueblo español. Pues ahí está un poco el problema. De todas maneras, estás diciendo el día 12, sí. 12 por la noche. Sí. ¿No había salido ya Cebes el 12 por la noche a decir que tenían dudas, que se había detectado? La comparecencia de señora Cebes diciendo que se abre una segunda línea de investigación es el mismo día 11 de marzo por la tarde. Lo que probablemente extrañó es que a lo mejor pensaban que una entrevista tan gorda como el presidente de Estados Unidos, la primera dama, se emitiría íntegra y en el momento en el que llegara. Es decir, imagínate que llegó a las 12 de la mañana, hora española, por ahí, y extrañó que la tuvieran retenida. Además, hasta el propio embajador ha dicho que le extrañó, que es un hombre del Partido Popular, don Javier Ruiz Pérez, que le extrañó que efectivamente estuviera como, no la pusieran íntegra y en ese mismo momento y estuviera hasta el punto que dice, que me dijo, oye, ¿no se va a emitir? Y hasta que no llegó hasta por la tarde. Sin embargo, hay algo que a mí me extraña, y es que con todo lo que toda la investigación que se ha hecho sobre la labor del señor Urdaci y todas las cosas que le han echado en cara del CCO, de la huelga, de la guerra de Irak, tal, ¿por qué esto no salió? O sea, no lo entiendo. Este nuevo alegato, digamos, historial criminal que aparecen, ¿qué era? ¿Se lo guardaba para el aniversario? Es lo único que me falla a mí. Televisión Española es básicamente el aporte del año 2024. A mí, sinceramente, 20 años después, el estar entrando en estas cosas... Vamos a entrar más, ya te adelanto. Sí, no, pero ya no digo por nosotros, etcétera, que lo que vamos a hacer es vamos a analizar los medios de comunicación y todo eso, pero lo que están haciendo estas personas ahora mismo de tirarse cuando la televisión, en este caso, a mí me sorprende mucho, la verdad. Oye, que creo que puede tener su interés, pero ahora... Un poco de pena es, primero, me llama la atención la relación personal. Digo, me refiero en cuanto a don Alfredo Urdaci, en cuanto a Lorenzo Milá, y ves que han incluido al señor Francisco Llorente, que es como el que se ve siempre como el que maneja todo lo que hace el señor Llorente, el señor Milá. Desconozco si él ha intervenido en esta pieza y por eso le cita, o simplemente le cita porque se la tiene guardada, porque son dos personas que claramente... Urdaci fue Llorente es el que reemplazó a Urdaci como director de informativos y el que los dirigió durante los 7 años de gobierno Zapatero. Mientras que Urdaci fue el de Aznar, para que lo entendamos. Pero que han pasado 20 años de todo esto y sospecho que no quedarán a tomar café. Son empleados de la televisión española, ¿eh? No sé exactamente qué labor hace Urdaci, pero sigue cobrando como empleado de la televisión española porque ganó las oposiciones. Urdaci a día de hoy, en serio, yo eso sí que no lo sabía. De hecho, tuvo que ir a pleito porque no lo dejaban volver y lo ganó. Dijo, sí, tienes que dejarle volver y volvió. Pero claro, no se sabe el cargo que ocupa, pues no, será un redactor. ¿Sabes que a Sergio Martín, el que dirigía, le tienen haciendo información de videojuegos? Sí, sí, eso lo comentamos ya. Pues no sé qué le tendrán a este. Desde luego, ante una cámara no le tienen. No, desde luego. La pregunta que te hago es, ¿estas declaraciones de Lorenzo Milá o de Urdaci ahora mismo, las habían hecho antes? Sobre la entrevista a Bush, no. Y es lo que a mí más me chirría. Porque se habían hecho muchas acusaciones de cosas raras que hizo el señor Urdaci. Por ejemplo, retirar una película que estaba prevista, un documental que estaba previsto y poner en su lugar el mismo día sábado, jornada de reflexión, un documental sobre víctimas de ETA, que creo que era sobre Fernando Buesa y eso... Ha habido muchas cosas. Había un comité antimanipulación, estaba llamado Sacaluga, creo que estaba por ahí una Pepa Bueno, donde decían todo lo que hacía mal. Esto no fue incluido. Entonces, para mí me ha sido una sorpresa. Digo, esta nueva acusación...
A ver, lo que era de ellos, ¿no? ¿Por qué no lo dijo entonces? Lo que está claro es que la imagen de Bush o la asociación de la imagen de Bush con España o con lo que había sido Aznar, que ya se había asociado muchísimo, era un momento en el que perjudicaba mucho. Entonces, le sacan, pero le sacan para hacer, bueno, pues lo que haría cualquier otro presidente, expresar condolencias y ya está, pero como un presidente más, no como un presidente que había estado implicado en algo similar a lo que habíamos estado implicados nosotros, porque si no, esa asociación al gobierno le viene realmente mal. Entonces, habría sido echar un poco más de leña al fuego que había contra este gobierno del PP que se planteaba, o ya había un poco en el pueblo, la idea de todo esto ha pasado por vuestra culpa.